Proceso de trabajo. El albañil es el trabajador de la construcción que ejecuta una serie de técnicas para construir con diversos materiales y con el apoyo de diferentes herramientas, de acuerdo a procedimientos específicos del oficio. La construcción de una vivienda implica un ordenamiento y una disposición precisa. Una casa empieza por los cimientos, después se sigue con los muros, castillos, losa, hasta concluirla. ¿Puedes imaginar siquiera el paisaje de tu localidad sin las construcciones que albergan los servicios que todos necesitamos? Como hospitales y clínicas de salud, mercados, escuelas, fábricas, oficinas, centros comerciales y sobre todo, unidades habitacionales. Una habitación, al estar bien construida, cumple con una necesidad básica humana de sobrevivencia y el albañil contribuye a ello. Campo laboral. En el oficio de albañil, tu campo laboral va desde trabajos sencillos de reparación y mantenimiento en casas-habitación hasta la construcción de viviendas de uno o más niveles en conjuntos habitacionales. En el sector comercial y de servicios, tienes como función principal el contribuir a la construcción de edificios y otros desarrollos diseñados para el bienestar y confort de los clientes a quien esté destinada la obra en cuestión. En el sector industrial, tienes también un gran compromiso con relación al proceso constructivo de los inmuebles que albergarán tanto a las unidades productivas como a las de apoyo para la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable. Procedimientos de trabajo. Preparación, limpieza, trazo y nivelación de los elementos constructivos. Armado de estructuras para cimientos, castillos, columnas, traves y losas. Corte, doblado y amarre. Cimbrado, que implica escoger la madera, trazarla y cortarla. Además, armado y colocación de la tarima. Colado, que va desde presupuestar los materiales y la preparación de las mezclas hasta el vaciado del concreto y su curado. Todo esto sin olvidar limpiar el área de trabajo al término de cada jornada y al finalizar la obra. Dar mantenimiento a las herramientas para su conservación. Calidad de productos y servicios. La calidad de los productos y servicios de albañilería que hayas realizado la puedes observar a través de la verificación de las condiciones que presenta la construcción al momento de su entrega al cliente o usuario. Las especificaciones del proyecto se encuentran reguladas por el Reglamento de Construcción de la localidad, de ahí su trascendencia de seguirlas al pie de la letra. Atención al cliente. Explica minuciosamente a tus clientes la manera en que vas a resolver su problema. Haz recomendaciones sobre aquello que hayas observado y que es susceptible de mejora. Supera sus expectativas. Por citar un ejemplo, cumple los términos pactados y sorpréndelos positivamente. Conserva el contacto con el cliente para un servicio futuro. Maneja tarifas fijas para que el cliente sepa de antemano el costo. Maneja una actitud correcta, tono de voz y amabilidad. Cuida tu aspecto personal. Limpieza de ropa y calzado es sinónimo de respeto hacia el cliente y ayuda a generar a su vez el respeto hacia ti. Promoción y profesionalización. Es fundamental que promuevas tus servicios de albañilería y generes nuevas oportunidades. La mejor promoción es tu propio trabajo. Para profesionalizar tu oficio, necesitas seguir preparándote, ya sea a través de medios formales o informales. Entre los formales, puedes inscribirte a diversos cursos e incluso a la carrera de técnico en construcción. Entre los informales, a través de conocidos del oficio, por medio de los cuales puedes aprender, practicar y desarrollar trabajos de calidad, mismos que pueden certificarse por una institución oficial de tu localidad. La capacitación es importante porque te mantiene actualizado, tanto en la tecnología de materiales como en los procesos y procedimientos de construcción de vanguardia y sustentabilidad social. Resumiendo, el albañil es el trabajador que construye muros, castillos, columnas, cimientos, traves y losas, a partir del proyecto, de los planos o de las indicaciones, ya sea del propietario
o de un supervisor de la construcción, conforme a las normas de seguridad requeridas para cada procedimiento. Un buen servicio a los clientes, tanto en los trabajos de construcción como en los de reparación de albañilería, es fundamental para el éxito a largo plazo de tu empleabilidad en este oficio. La mejor promoción es tu propio trabajo. Interpretación básica de planos. Los planos de una obra contienen información con respecto a la construcción que se va a realizar, la cual está representada con símbolos y gráficas que se deben interpretar correctamente para poder llevar a cabo la obra. Las partes principales que componen un plano son las siguientes: tipos de planos, clave y número de plano, norte, escala, ejes, acotaciones, nombre de los espacios, representación gráfica, simbología y especificaciones. El tipo de plano lo puedes identificar a través de una clave. La nomenclatura de esta clave está formada por una letra mayúscula y un número. Por lo general, aparecen en la parte superior del plano y están marcados con tipografía grande. La letra se refiere a la inicial del tipo de plano y el número indica el consecutivo con la misma clave. Es importante que ubiques en cualquier plano dónde queda el norte, ya que así podrás aprovechar mejor la ventilación y la iluminación natural. La escala es la proporción que tiene el dibujo con respecto a las medidas reales. Si quieres obtener la longitud real de algún elemento, como muros, zapata, ancho de cimiento, etc., debes medirlo con un flexómetro sobre el plano, aplicando la siguiente fórmula: longitud en centímetros por escala. Los ejes indicados en el plano coinciden con las líneas que se trazan en el terreno para indicar elementos tales como cimientos, columnas, castillos, muros, etc. Para localizar los ejes en tu plano, puedes observar que los horizontales se muestran a través de cotas o círculos de trazo, que por los lados contienen números en orden consecutivo y letras por la parte de arriba para los ejes verticales. Usualmente, los ejes del plano deben encontrarse a la mitad de cada elemento estructural, aunque en el caso de las colindancias, los ejes se localizan en el límite del terreno. Las acotaciones se ubican enseguida de los ejes, se representan por líneas continuas y se dividen en cotas generales, que te indican la distancia total del área a construir. Las cotas parciales se encuentran por debajo de las cotas generales y muestran la distancia entre los ejes. Por otra parte, las cotas específicas te indican las medidas de puertas, ventanas, etc. Cada zona del plano tiene un nombre. Así, puedes identificar fácilmente las diferentes áreas como recámara, sala, cocina, baño, etc. Del mismo modo, puedes conocer dónde estarán las instalaciones de agua, luz, gas, teléfono, etc. Para identificar en el plano, los muros se representan con líneas gruesas, las ventanas con 4 líneas delgadas y las puertas con una línea curva, que además te indica el sentido en que abre o cierra la puerta. Asimismo, hay que destacar que existe una simbología propia para la interpretación de los planos. Su dominio te ayudará a comprender más fácilmente los trabajos que realices. Por otra parte, existen diferentes tipos de planos que, de acuerdo a otras perspectivas, características o atributos, se muestran los elementos constructivos que integran el proyecto. Por ejemplo, en el plano arquitectónico se muestran los espacios de la vivienda y su distribución, así como puertas, ventanas, escaleras, etc. En el plano estructural se encuentra la información a detalle de los elementos estructurales, como son zapatas, columnas, castillos, losas, etc. En los planos de instalaciones se indican las ubicaciones, tanto eléctricas como hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, telecomunicaciones, etc.
En los planos de albañilería se encuentran las medidas de los muros, ventanas, columnas, etc. En los planos de acabados se indica el tipo determinado que se dará en la obra a pisos, muros, plafones, zoclo, etc. Manejo de instrumentos de medición. En esta clase conocerás los distintos tipos de instrumentos de medición utilizados en la construcción, su uso y manejo, como el flexómetro, la plomada, el nivel de manguera y las escuadras. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El flexómetro es un instrumento de medición de gran utilidad, mejor conocido como cinta métrica o metro. Se suelen fabricar en longitudes comprendidas entre 1 y 5 metros. La cinta metálica está subdividida en centímetros y milímetros, y frente a estos se encuentra otra escala en pulgadas. Es de los instrumentos más usados en la albañilería, pues siempre necesitas realizar medidas sobre varillas, madera, terrenos, muros o castillos. Uso del flexómetro. Fija la cinta en un punto con la ayuda del soporte metálico, que se encuentra en un extremo. Estira el flexómetro a la distancia necesaria para abarcar el rango de la medida que requieres y coloca el seguro para evitar que se mueva el aparato. Observa la medición obtenida. Plomada. Es una pesa cilíndrica o cónica de metal que se sujeta al extremo de una cuerda, que tensada por la fuerza de gravedad, señala la verticalidad. Debido a esto, se emplea en la construcción por ser un instrumento de medición confiable y preciso. Uso de la plomada. Para verificar la verticalidad de un muro, coloca un soporte en la parte superior de este y en su extremo amarra la punta del hilo de tu plomada. Bájala sin tocar la superficie y mide la distancia que existe entre el hilo y el muro. Esta deberá ser la misma, tanto en la parte superior como en la inferior. El nivel. Se utiliza para determinar si la zona de contacto está completamente horizontal o vertical, según sea el caso. Es una regleta de madera o metal provista de 1 o 3 tubos de vidrio como máximo, rellenos de alcohol o éter, con una burbuja de aire en su interior, que debe ubicarse entre las 2 rayas de cada tubo, según sea su posición. Así sabrás si un objeto está nivelado. Uso del nivel. Para saber si un objeto es totalmente vertical, coloca el nivel sobre él y verifica que la burbuja de aire quede entre las 2 rayas del tubo. Del mismo modo, para saber si este es totalmente horizontal, coloca ahora el nivel en la parte de abajo. Nivel de manguera. Es una manguera de plástico transparente de 6 metros de largo por 3 octavos de pulgada de diámetro, llena de agua, para determinar niveles de manera aceptable. Uso de nivel de manguera. Agrega agua a la manguera hasta dejar aproximadamente unos 10 centímetros libres en cada extremo. Verifica que no existan burbujas de aire dentro de ella y colócala sobre el objeto del cual deseas observar su nivel. Por ejemplo, para determinar el nivel de un terreno, con el apoyo de estacas, coloca un punto a cierta distancia de la superficie y en el otro extremo acomoda la manguera, a modo que el agua no baje del nivel que marcaste. Cuando quede fija el agua sobre la marca, tendrás la misma altura del otro lado. Hilo para medir. Se utiliza como línea auxiliar para cualquier trabajo, por ejemplo, al colocar tabiques. Uso del hilo. Al colocar tabiques para un muro, debes seguir el nivel señalado por los hilos, para que queden alineados. Deberás poner un hilo a lo largo de la barda y así no excederás el nivel especificado. Escuadras. Estos objetos pueden estar hechos de madera, de acero o de cualquier otro material. Disponen de perfiles huecos y forman un triángulo rectángulo o isósceles. Sirven para trazar perpendiculares y ángulos rectos. Uso de escuadras. Son indispensables para trazar ángulos de 90 grados. Por ejemplo, si quieres trazar los límites de un terreno o las esquinas de los muros. Para que todos tus trabajos queden alineados, es necesario utilizar diversas herramientas de medición de longitud
y de nivel. Manejo de herramientas manuales. En esta clase aprenderás a manejar las herramientas manuales más utilizadas en la construcción, tales como martillo, serrote, arco de cegueta, entre otras. Al usarlas, debes tomar medidas de seguridad y utilizar tu equipo de protección: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Uso del martillo de carpintero. Se utiliza para golpear algún objeto, para causar su desplazamiento, deformación o ruptura debido a la fuerza que se aplica. Por ejemplo, para colocar un clavo sobre un objeto de madera, toma el martillo por el extremo final del mango para que el peso de la masa de hierro ejerza fuerza y reduzca tu esfuerzo. Con tu otra mano, sujeta el clavo e inclínalo un poco hacia adelante en la zona que será colocado para que no se mueva y se fije después del primer golpe. Hecho esto, suelta el clavo para evitar accidentes. Uso del serrote. Para realizar cortes en madera, aplica la técnica correcta al usar el serrote. Lo primero que debes hacer es apoyarte en un banco de trabajo o un soporte adecuado que te permita sujetar la pieza para que no se mueva. Después, toma el serrote por el mango, haciendo un ángulo de aproximadamente 45 grados con la madera para facilitar el trabajo y comenzar a cortar. Los dientes del serrote están dispuestos hacia adelante, por lo que la fuerza debes ejercerla en esa misma dirección. Esto es, cuando empujes el serrote. Cuando este regresa hacia ti, no corta absolutamente nada. Sujeta el serrote de manera firme y evita doblar la hoja. Uso del arco con cegueta. Esta herramienta sirve para realizar cortes en varillas, alambrón y plásticos como PVC. Para cortar un tramo de varilla o acero, lo puedes hacer de dos formas. La primera es tomando el objeto con una mano para que no se mueva y con la otra toma el arco para hacer el corte. La segunda es prensar la varilla en un tornillo de banco y tomando con ambas manos el arco por sus dos extremos. Los dientes de la cegueta tienen el filo hacia el frente, por lo tanto debes ejercer la fuerza en ese sentido, ya que al hacerlo hacia atrás se desgastará rápidamente. Cuando cambies la cegueta, los dientes tienen que estar hacia adelante. Uso del gancho amarrador. Se usa para anudar el alambre que une las varillas en un armado, ya sea de castillos, parrillas o muros. Para sujetar una varilla a otra, necesitas amarrarla con un tramo de alambre. Dobla este primero en forma de U, hasta que sus puntas sean iguales. Después, colócalo detrás de las varillas e introduce el gancho dentro de la U. Ahora, el otro extremo del alambre lo unes al gancho para girarlo y hacer el nudo. Uso de la cuchara de albañil. Se emplea para aplicar y manejar la mezcla, por ejemplo, para colocar cemento o yeso en un muro o para colocar una pared de tabiques. En este caso, deberás hacer lo siguiente. Toma un poco de mezcla con la cuchara y colócala sobre la superficie donde se pondrá el tabique. Asienta este presionándolo suavemente para que se adhiera. Y por último, retira el exceso de material con ayuda de la cuchara. Esta herramienta es muy útil. Practica con ella para desarrollar tu habilidad. Uso de la cizalla manual. Se utiliza para cortar alambre, alambrón o cable de acero. Para cortar un tramo de alambrón con la ayuda de la cizalla, coloca el objeto a cortar sobre un banco de trabajo y sujétalo para que no se mueva. Toma los dos extremos con cada mano y coloca el alambrón dentro de los filos. Hecho esto, cierra la cizalla con fuerza. Ya que necesitas las dos manos para realizar el trabajo, es recomendable que cuentes con ayuda o fijes bien el objeto para que te permita hacer el corte libremente. Uso del pico. Para usar el pico, lo primero que debes hacer es tomarlo con las dos manos, una al inicio del mango y la otra al final. Esto te ayudará a ejercer menos fuerza para realizar el trabajo. Debes subirlo a la altura de tus hombros y dejarlo caer, sin soltar la mano que sostiene el final del mango. Utiliza el extremo que termina en punta para cavar zanjas en terrenos duros y remover piedras, mientras que el extremo ancho es usado para materiales blandos y sueltos. Uso de la pala.
Se utiliza para excavar o mover materiales. Debes tomarla con las dos manos, una al final del mango donde tiene el apoyo y la otra antes del final. Debes inclinarte y hacer fuerza sobre el terreno, con la pala. Si este es muy duro, puedes enterrar la cabeza de la pala con el pie. Resumiendo, en la construcción dispones de una gran variedad de herramientas manuales apropiadas para cada tipo de trabajo. Por ejemplo, para la excavación requerirás de la pala y del pico. Para el armado de elementos estructurales dispones de cizalla, amarrador y el arco con cegueta. Para levantar muros de tabique cuentas con la cuchara de albañil. Limpieza de áreas de trabajo. Existen varias actividades y procesos que conforman el concepto de limpieza. Un área de trabajo limpia y organizada da buena imagen, además de ser más agradable al momento de trabajar. Por esta razón, hay que aplicarla para cada zona o elemento a construir, antes, durante y después de cada trabajo. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El primer paso antes de comenzar a construir es la limpieza del terreno, que consiste en eliminar la vegetación que exista, como troncos, tocones y raíces. Retira la vegetación superficial, como hierba, maleza o residuos de sembradíos. Y asimismo, traslada fuera de la obra o terreno el producto de las actividades anteriores, ya que la limpieza es la parte más importante para el desplante de la estructura y la excavación. Es normal que el área de trabajo no esté siempre limpia, pues, según la zona en que se encuentre, puede contaminarse con tierra, hojas de árbol, bolsas de alimentos, envases de refresco o agua, papeles, etc. Por lo anterior, tienes que barrer antes y después de realizar algún trabajo. Algunas veces durante su proceso y sobre todo utiliza los botes de basura. Ordena las herramientas en el lugar que les corresponde. Al término de un trabajo, no debe quedar sobre el suelo, para evitar que se pierdan u ocasionen algún accidente. Por lo que si dispones de algún almacén o bodega, guárdalas apropiadamente. Cuando recibas materiales tales como bultos de cemento o cal, polines, tarimas, varillas, etc., acomódalos de forma segura y estable, apilándolos hasta una altura máxima de 1.50 metros, dejando el espacio suficiente entre ellos para su fácil manejo. Con el propósito de evitar algunos accidentes, recoge los clavos que se encuentran tirados en el suelo o bien retira o dobla aquellos que sobresalgan de las piezas de madera, sobre todo al momento de cimbrar. En los colados se agrega el aceite o diésel a la cimbra para que no se pegue al concreto. Esta operación deberás realizarla con cuidado y sin exageración para evitar derrames sobre el suelo. Si esto ocurriera, limpia con un desengrasante el aceite o grasas derramados. Al terminar las actividades de colado en muros y losas, se deben limpiar los pisos. Para esto se requiere remover los restos de concreto o de cualquier otro material. Puedes comenzar con un trapo o estopa mojada, una espátula. Posteriormente limpia el área con agua, jabón y cepillo. Una vez que se hayan limpiado las áreas de trabajo en todos los ambientes de la edificación, realiza un barrido general para retirar todos los residuos, basuras y materiales sobrantes, tanto de los equipos, materiales y áreas ocupadas. Recuerda tener una escoba lo más alta posible, que sea cómoda y te evite torceduras. Trazo y nivelación. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad, casco, guantes, gafas y botas de casquillo. El trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo, mediante hilos y marcas, el lugar que ocupará la construcción de acuerdo al proyecto o plano. Es decir, se delimita el terreno y se marcan sus ejes considerando los puntos de referencia, ya sean muros existentes, linderos, terrenos vecinos o alineaciones del terreno. Trazo utilizando estacas. De acuerdo al tipo de trazo, necesitas la ayuda de 3 o 4 personas más con el propósito de facilitar la tarea y lograr mayor exactitud. La herramienta necesaria es flexómetro, hilo,
estacas de madera de 2.5 a 5 centímetros por lado y 30 centímetros de largo, clavos de 2 pulgadas, mazo, cal y nivel de manguera. Alineamiento. Observa el lado más largo del terreno. Clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y amárrale un hilo. Después, repite la operación en el otro extremo, uniendo ambos con el hilo. A esto se le llama alineación. Haz lo mismo con el otro eje y con el lado corto, es decir, alínealos, de modo que vayas clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. El hilo que uses no debe ser elástico, pues alteraría las medidas. Para confirmar que el ángulo en las esquinas del terreno es de 90 grados, haz una escuadra de esta forma. Mide 4 metros por un lado y marca un punto. Luego, mide 3 metros por el otro lado y marca otro punto. Verifica que la distancia entre esos dos puntos sea de 5 metros. Si se cumple esta regla, la escuadra obtenida es exacta. Trazo utilizando cruceta. Otro método para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, a través de una mezcla de agua y cal llamada lechada. Para armar la cruceta, entierra 2 estacas en el suelo, únelas con una trave y en su centro pon un clavo, de manera que quede alineado con el eje que indique el plano. De este clavo, tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon. Repite este procedimiento las veces que sea necesario para realizar el trazo con cal de todos los ejes. Trazado del ancho de la excavación. Una vez que hayas tendido los hilos de los ejes, marca el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación. Para ello, utiliza estacas, clavos e hilo. Haz esta zanja 10 centímetros de más a cada lado con respecto al ancho de la base de la cimentación. Consulta el plano del proyecto, así como el reglamento de construcción de tu localidad. Retira los hilos, una vez que hayas marcado en el suelo los límites de la excavación. Conserva en su sitio las crucetas, ya que las utilizarás después para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros. Nivelación. El piso interior deberá quedar más alto que el nivel del terreno, y este a su vez del de la banqueta, para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan humedades en los muros. Consulta el proyecto y el reglamento de construcción de tu localidad. Primero, toma como base la banqueta, donde colocarás una varilla, y marca la altura que indique el plano, por ejemplo, a 25 centímetros. Después, coloca otra varilla en el lugar donde quieras obtener el desnivel. En esta, coloca un extremo de la manguera con agua y sosténla firmemente, mientras otra persona en el extremo opuesto lleva la manguera a la primera varilla marcada a 25 centímetros de la banqueta. Busca hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con dicha marca. Una vez logrado esto, señala en la varilla la nueva medida observada con el nivel del agua de la manguera. Mide desde la marca hasta el suelo y a la medida obtenida le restas los 25 centímetros. La diferencia es el desnivel del terreno en ese punto o eje. Realiza este procedimiento en todas las esquinas del terreno para determinar a qué altura se requiere cortar y poder alcanzar los niveles de desplante. Los rellenos. Antes de rellenar, debes determinar el nivel de rasante del terreno. Toma en cuenta las profundidades requeridas para el desagüe, los accesos de agua potable y otros requerimientos, para que la construcción quede por encima de estos y con ellos puedas compensar los cortes y rellenos al nivel de piso terminado, restándole además los espesores del piso, contrapiso y falso piso. Para realizar el relleno,
vacía el material seleccionado para ello en el área de nivelación y distribúyelo de manera uniforme hasta formar una capa de aproximadamente 15 centímetros de espesor. Humedécela y procede a compactarla. Repite esta operación hasta obtener el nivel deseado. Es muy importante que consideres que estos rellenos deben ser de materiales firmes y solo puedes usarlos para apoyar los falsos pisos y nunca para apoyar los cimientos, ya que estos siempre tienen que descansar sobre el suelo natural y firme. Si el terreno no está bien compactado, se hundirá y perjudicará la construcción. Resumiendo, el trazo consiste en señalar sobre el terreno o área de trabajo, mediante hilos y marcas, el lugar que ocupará la construcción de acuerdo al proyecto o plano. Un método práctico para hacer el trazo es con crucetas y reventones, que sirven de guía para marcar las proyecciones de estas sobre el suelo a través de una lechada de cal. La nivelación es el procedimiento preliminar constructivo, después del trazo, que te indicará los ceros o niveles de arranque con respecto a la rasante actual de la banqueta. Preparación y transporte de mezclas. El concreto es un material durable y resistente. Se produce por medio de una mezcla de varios elementos que crean una masa fácil de manejar y de moldearse a cualquier forma. Esta es la razón principal por la que es un material de construcción tan popular. El concreto de uso común tiene la mezcla de 4 componentes esenciales: cemento, agua, grava y arena. En ocasiones se incorpora otro componente que es el aditivo. Al momento de la mezcla se introduce de manera simultánea un quinto componente, el aire. Así, se obtiene lo que se conoce como revoltura de concreto. Cada elemento de la construcción tiene su propia dosificación. Hay que recordar que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Para realizar cualquier trabajo, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Para calcular el volumen de mezcla que requieras de cualquier elemento, solo realiza una sencilla operación matemática. Multiplica largo por ancho por altura. Por ejemplo, si el elemento a colar mide 3 metros de alto por 2.5 metros de largo por 0.50 de ancho, el volumen es igual a 3.75 metros cúbicos. Además, considera agregar un 10% por el desperdicio que se produce al momento del vaciado. Así, para este ejemplo, se necesitan aproximadamente 4 metros cúbicos de concreto para el colado. El tiempo de colado es muy importante. Por ello, planea recorridos con caminos seguros y procura tener el área de trabajo libre de obstáculos. Para esto, asegúrate que la distancia de acarreo de la mezcla dentro de la obra sea menor de 50 metros, que el equipo para compactar, vibrador, varillas y martillo, así como el medio de transporte, carretilla y botes, se encuentren listos. Esto con la finalidad de que el vaciado sea rápido y sin complicaciones, para evitar atrasos que afecten la composición del concreto. Existen varios medios de transporte, de acuerdo al presupuesto y tamaño de la obra. Regularmente se hace por medio de una carretilla. Transporta la mezcla en una cantidad pequeña para reducir los problemas de segregación y desperdicio, así como golpes y vibraciones excesivas durante el acarreo. Coloca el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, empezando a vaciar desde las esquinas de la cimbra o, en el caso de un sitio con pendiente, desde el nivel más bajo. Realiza el vaciado en alturas menores a 1.20 metros. De no ser posible, haz uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos
y se dañe el armado o se muevan las cimbras. Durante el mezclado y vaciado, el concreto atrapa grandes cantidades de aire formando espacios vacíos, los cuales le restan resistencia al concreto. Para el caso de losas, vigas, columnas o estructuras de gran tamaño, puedes eliminar dicho aire por medio de la compactación o el vibrado interno, utilizando un vibrador de aguja. Para pequeños vaciados, puedes compactar el concreto con una varilla de 3/8 de diámetro, introduciéndola en la mezcla una y otra vez por toda la superficie ocupada. Vibrado externo. Se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se dan a la cimbra con un martillo, lo cual puedes hacer con cuidado y solo como complemento del vibrado interno. Un vibrado no debe durar más de 10 segundos en cada punto, ya que puede producirse segregación. El vibrado interno debes hacerlo sin golpear el refuerzo, ya que este transmite el movimiento a zonas que ya fueron compactadas, produciendo exceso de vibración. No es recomendable vibrar un concreto que ya ha empezado a endurecer, pues afecta su capacidad estructural. Los vibradores internos no debes inclinarlos o acostarlos, debes mantenerlos verticales para garantizar una distribución homogénea de las ondas de vibración. Utiliza un cemento en el que esté garantizada su fabricación, muestreo, evaluación y envasado por la norma mexicana. Asimismo, manténlo sellado hasta que lo vayas a emplear. Estiva el cemento sobre un entarimado de 8 a 10 bultos de altura y separado de los muros, para evitar el contacto con la humedad. Antes de cualquier colado, moja la superficie, evitando hacer charcos. Al vaciar concreto bajo la lluvia, agrega menos agua a la mezcla, pensando que la humedad del ambiente te será suficiente para ajustar el concreto. Es importante que no se contamine la mezcla durante su preparación y vaciado. Para esto, considera el cuidado del material desde su almacenamiento, cuidando su acomodo, libre de humedad, en el mezclado, durante su transporte, sencillo a distancias cortas, y en el vertido, procurando la vibración requerida según el elemento constructivo. Preparación de madera para cimbras. La cimbra es la estructura provisional o molde que soporta al concreto mientras alcanza la resistencia suficiente para sostenerse. Se utiliza en la fabricación de elementos estructurales o arquitectónicos para dar y mantener la forma del concreto fresco durante el proceso de fraguado. Para armar la cimbra se utilizan tablas o triple-A, polines y barrotes. La cimbra puede ser metálica. Las maderas se clasifican como de primera, segunda o de tercera calidad. Una madera de primera calidad no debe tener ninguno de los siguientes defectos. Estructurales, como torceduras, plaga, grietas, hongos. Estéticos, como decoloraciones, perforaciones o nudos. Los defectos afectan el tiempo de vida de la madera y la calidad del trabajo. Por ello, la debes escoger y revisar antes de ser utilizada. Al armar la cimbra, utiliza tu equipo de seguridad. Casco, lentes protectores, guantes, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, cinturón de seguridad o arnés y el cable de vida, útiles para trabajar en alturas. El corte de la madera lo puedes hacer mediante herramientas manuales o eléctricas. Los moldes de madera son los más utilizados en la cimbra por ser económicos y su facilidad de manejo. Las medidas para los cajones de cimbra pueden ser de 1 metro por 50 centímetros por 5 centímetros. Para una estructura grande, ya que tienes las piezas de madera cortadas a la medida, el siguiente paso es clavar los barrotes a la hoja de madera con clavos de 2 pulgadas para darle resistencia y fuerza. Para esto, coloca la hoja de madera sobre una superficie plana y clava un barrote sobre cada lado. Hecho lo anterior, clava un barrote a lo largo por la mitad de la cimbra.
esta es la forma más común, que puede variar dependiendo del proyecto. De preferencia, antes de colocar la cimbra en su lugar, unta con aceite quemado o diésel la cara que tendrá contacto con el concreto, o bien, de ser posible, utiliza un aditivo desmoldante, esto con el fin de que el concreto no se adhiera a la cimbra. Antes de vaciar el concreto, moja la cimbra para que ésta no deshidrate el concreto ni altere su resistencia. Con esta acción, además, provocarás que se hinche la madera, tapando así las juntas entre tablas. Para el armado de la cimbra, es importante que tomes en cuenta dos elementos, el molde o forro y la obra falsa. El primero, el molde, es la parte que está en contacto directo con el concreto, dándole forma y acabado. Y el segundo, la obra falsa, es la que soporta al molde o forro. Coloca las cimbras conforme a los planos, localización, dimensiones y niveles. Para lograr mayor estabilidad lateral, coloca contravientos en los puntales. Debido a que los elementos estructurales deben ser precisos, conforme a las especificaciones del proyecto, antes de vaciar el concreto, coloca a plomo los puntales. Las tolerancias en el alineamiento y verticalidad de las cimbras son milimétricas, por lo que son inaceptables desviaciones en centímetros. Verifica los niveles y corrige si es necesario. Limpia la superficie de elementos como basura o madera. Las cimbras deben ser rígidas y fuertes para soportar el peso del concreto, así como herméticas para evitar los escurrimientos, ser de fácil desmolde para no dañar al concreto y además que permitan reutilizarse. Existen dos tipos de cimbras, la común y la aparente. La cimbra común se ocupa cuando el elemento será recubierto. Para esto, puedes emplear tablas de unos 3/4 de pulgada de espesor sin prestar demasiada importancia en su terminación. La cimbra aparente se usa cuando el elemento de concreto quedará visible. Para este caso, deberás poner mayor cuidado en la terminación y en las juntas de las tablas o de cimbra ply. Este tipo de cimbras tienen una vida útil muy corta. Durante el vaciado de mezcla, detecta y corrige inmediatamente algún pandeo, asentamiento o fuga de concreto, sobre todo en las juntas. Simplemente hay que taponearlas con algún cartón o bolsa de cemento. Las estructuras deben permanecer cimbradas el tiempo necesario hasta que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de construcción. La siguiente tabla muestra el tiempo mínimo de descimbrado en condiciones medias de temperatura y curado normal. Al descimbrar, procura almacenar los materiales para cimbrado en lugares seguros, ya sea a resguardo de la intemperie o contra posibles riesgos de incendio, por lo que debes considerar algún equipo contra incendio. Resumiendo, la cimbra es una estructura provisional que soporta el concreto mientras alcanza resistencia suficiente para sostenerse. La madera puede presentar defectos estructurales o estéticos que alteran su calidad y vida útil. Una forma de cuidar la madera es evitar hacer cortes innecesarios. Otro es aplicar aceite quemado para que no se maltraten ni la madera ni el concreto al descimbrar. Coloca las cimbras conforme a los planos, poniéndola a plomo y a nivel. En los puntales, utiliza contravientos. Mójala antes del vaciado para no deshidratar el concreto y retírala de acuerdo a los tiempos estipulados para cada elemento estructural. Preparación del acero de refuerzo. Las varillas de acero son un elemento muy importante para la construcción porque refuerzan la resistencia del concreto a la tensión. Se aplica en la construcción de la cimentación, en los castillos que soportan muros y en la losa. Las varillas y el alambrón se ahogan en el concreto para resistir los esfuerzos a que está sometido un elemento estructural. Estas varillas son el alma de la construcción. El concreto no tendría la misma resistencia sin esta alma de acero. El diámetro o calibre de la varilla se mide en pulgadas.
Recuerda que una pulgada está dividida en 16 partes. La varilla que más se utiliza es la de 3/8. Hay varillas más gruesas. La varilla de media equivale a 8/16 y es más gruesa que la de 3/8 o 6/16. La longitud de la varilla se mide en metros y una varilla de acero para construcción mide 12 metros. Puedes usar tu flexómetro al medir el diámetro. Al realizar un pedido de varillas, debes proporcionar la cantidad de toneladas o el número de varillas que requieres. Una tonelada de varillas de 3/8 tiene 149 varillas. Y si son varillas de media, esto es 8/16, una tonelada tiene 84. Cuando hagas un pedido, verifica que estén completas las varillas, que no estén corroídas por el óxido y no tengan deformaciones o imperfecciones. Al estibar, procura hacerlo de acuerdo a su diámetro y colócalas en lugares secos, bajo techo o cúbrelas con plástico para protegerlas de la lluvia. En caso de que se oxiden, puedes limpiarlas con un cepillo de alambre. La grasa la puedes limpiar con solventes. Si la oxidación es notable o tienen corrosión excesiva, debes desecharlas. Al realizar la limpieza, doblar y hacer amarres, no olvides tomar medidas de precaución, así como utilizar tu equipo de seguridad: casco, guantes, gafas y botas de casquillo. Antes de realizar cualquier trabajo con las varillas, como cortarlas o doblarlas, debes planear lo que vas a realizar. Iniciaremos con el corte de la varilla. Este se puede hacer con una cortadora eléctrica o con arco de cegueta. Protege tus ojos con las gafas y procura usar casco y guantes. Usa tapones para proteger tus oídos. Realiza los siguientes pasos. Marca la longitud a la que se requiere realizar el corte. Coloca un disco de corte fino en la cortadora. Conecta el cable a una toma eléctrica cercana. Acomoda la varilla en la cortadora. Presiona el botón de arranque. Baja lentamente la cortadora hacia la línea que marcaste. Sostén la cortadora en ese lugar, aplicando una presión suave a medida que cortas. Suelta el botón y acomoda la varilla de acero para el siguiente corte. En caso de que el corte de la varilla sea con cegueta, toma un extremo de la varilla. Utiliza el banco de trabajo como soporte. Corta la varilla con la cegueta. Para cortar alambrón y alambre recocido, lo podrás hacer con ayuda de la cizalla, en la longitud y cantidad indicadas en el proyecto o por el responsable de la construcción. Para doblar la varilla, debes usar una grifa o un tubo de fierro que tenga un diámetro mayor, aproximadamente el doble de la varilla, con las medidas que indique el proyecto. Realiza el doblado lentamente. La varilla la puedes doblar a 90 grados, es un doblez en escuadra, o a 180 grados, que es un doblez tipo gancho. Puedes aplicar calor con un soplete y la varilla se doblará con mayor facilidad. Es importante que consideres que una vez doblado el acero, no debe enderezarse. Si existe un error, debe desecharse la parte doblada, ya que se altera su resistencia. Amarre de varillas y alambrón. Para el amarre de varillas y alambrón, dobla los trozos de alambre recocido a la mitad y envuelve con este las varillas y el alambrón. Inserta el gancho en la horquilla formada por el alambre. Júntalo a sus dos puntas y da 2 o más vueltas al gancho hasta que quede firmemente unido. Esto sin exagerar, ya que puedes romper el alambre. En resumen, el acero es un elemento muy importante para la construcción debido a que ayuda a reforzar la baja resistencia del concreto a la tensión, por lo que se debe tener mucho cuidado en el manejo del acero
antes, durante y después de su colocación, evitando que se oxide, así como utilizar el equipo de seguridad y herramientas al momento de cortarlo, doblarlo y en el amarre. Es importante recordar que una vez doblado el acero, no debe enderezarse, debe desecharse la parte doblada, ya que se alteró su resistencia.